viendo la conformación del mesencéfalo que asemeja a un oso, o algunos asemejan a la forma de las orejas de Mickey Mouse, que representan las orejas a los pedúnculos cerebrales, y esta sería parte de la cara y esta sería la boca del oso. Esto para que tengan una orientación cuando vean los cortes, y en cuanto vean esta figura, obviamente solamente les hago la comparación. Jamás digan es el oso mesencefálico, pero sí es una comparación para que puedan encontrarlo inmediatamente. La boca equivale al conducto por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. Sí, va a presentar los pedúnculos cerebrales, que serían las orejas, y entre ellas la fosa interpeduncular, que es esta parte. Las fibras de la cápsula interna, que recuerdan ustedes que está entre los núcleos de la base, van a llegar hasta esta región a conectarse por fibras de proyección. Ok, y va también a presentar los tubérculos cuadrigéminos que están en la parte posterior, ¿sí? Valga decir, en la cara del oso van a estar los tubérculos cuadrigéminos. Ahora, ¿cuál es la importancia de los tubérculos cuadrigéminos? Es que van a presentar fibras de proyección de la audición y de la visión. Más o menos la distribución de los tubérculos cuadrigéminos. Hola, hola, ok. ¿Escuchan? Ok. A ver, chequen localmente, Ronald. Ok, listo. Los tubérculos cuadrigéminos ah, van a tener, como les digo, fibras de proyección auditivas y fibras de proyección de la cintilla óptica, distribuidas más o menos en esta forma. Los auditivos están en rojo y las cintillas de los cuerpos geniculados van a estar en azul. ¿Ok? Ok. Vamos al siguiente. Ok. Ustedes están viendo ahorita una resonancia magnética en secuencia de T2. La secuencia de T2 permite la visualización del líquido. Por eso vemos aquí líquido en el compartimento para pasos de líquido cefalorraquídeo. Aquí también vemos líquido, pero el T2 nos permite diferenciar de manera, digamos, óptima la sustancia negra y los núcleos rojos que ustedes están viendo aquí, la sustancia negra y los núcleos rojos. Si ustedes recuerdan o han leído la enfermedad de Parkinson degeneran los núcleos negros. ¿Ok? Ahora, la importancia de neurotransmisión en los núcleos negros es de la dopamina, que como ustedes saben, la dopamina está también en relación a comportamiento, a cambios de personalidad, etcétera, así como son estimulados los receptores en los consumidores de tóxicos como es la cocaína. ¿Ok? Hay una competencia entre la cocaína y la dopamina. Bueno, todo eso puede afectar estos núcleos y es la importancia del mesencéfalo, ¿sí? La parte más anterior también se llama, la parte más anterior del pedúnculo cerebral que conforma el mesencéfalo se llama
crura cerebri y va a tener fibras descendentes, como les dije, tractos de proyección, motores corticoespinales, van a pasar por acá, ¿sí? La sustancia negra, que ya se las muestro ahí, el tegmentum, que es esta parte donde se va a ver fibras descendentes, perdón, ascendentes, o sea que van a venir de respuesta a un estímulo, por ejemplo, una respuesta de reflejo, y los núcleos rojos que ven aquí, por donde van a pasar vías extrapiramidales de órdenes también corticales. Y les decía que la boca del oso representaría el acueducto de Silvio por donde va a pasar líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Otra importancia de esta región es la, la salida de los nervios craneales tercero y cuarto. ¿Ok? Bien, siguiente nivel estaríamos hablando de la protuberancia. La protuberancia tiene el nombre completo como protuberancia anular o van a encontrarlo en algunos libros como puente de Barolio. ¿Okay? Bueno, la protuberancia en esta tomografía en T1 en corte axial es esto. Esta es la protuberancia y está formada por fibras de proyección cerebelo-pontinas, es decir, que vengan del cerebelo que está aquí atrás hacia el puente. Va a presentar a los pedúnculos cerebelosos. Recuerden que en el mesencéfalo vimos los pedúnculos cerebrales y estos serían los cerebelosos, ok, medios, que son estos dos. Y va a compartir fibras también con los pedúnculos cerebrales, o sea, en la parte superior. Y de su cara posterior va a estar en relación al cuarto ventrículo, ¿ok? Que es el que está aquí atrás. Bueno, la protuberancia, para que tengan algún recuerdo, no tiene ninguna forma, no tiene nada, digamos, para que lo capten inmediatamente, pero si está por debajo del oso mesencefálico, seguramente ahí van a encontrar a la protuberancia, ¿ok? Y también la relación es más directa con el cerebelo, entonces otro dato también que pueden utilizar. Otra importancia de esta eh, región llamada protuberancia es la emergencia de los nervios craneales quinto, sexto, séptimo y octavo. ¿Ok? Entonces es un área que va a tener 4 de los 12 nervios craneales. ¿Ok? Bien. La conexión, digamos, la manera de relacionarse con el cerebelo es mediante el puente en el ángulo pontocerebeloso, entre el puente y el cerebelo. ¿Ya? Aquí están discurriendo fibras también de proyección, como se lo señalé, en la conformación cerebelo-pontina. ¿Ok? Ojo con esta región del puente cerebeloso porque como hay la emergencia de los nervios auditivos, que es el octavo par, el nervio facial, que es el séptimo, el quinto, que es el trigémino, que alguna vez a lo mejor han escuchado la neuralgia del trigémino, y el sexto par, que es el motor ocular externo, ¿ok? Que va a ir al músculo externo del ojo. Pero en este lugar del ángulo pontocerebeloso existen tumores. Tumores que se llaman neurinomas o dependientes del nervio, ¿sí? Del par craneal.
Entonces es un área interesante para investigar eh, tumores. ¿Ok? Bien, en esta siguiente diapo es un coronal T2. El coronal T2 va a presentar la protuberancia, ¿sí? Podemos decir que la protuberancia va a estar, siempre va a ser más ancha, también para que lo puedan distinguir, más ancho que el bulbo. Y va a tener muchas relaciones vasculares que vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero aquí estamos viendo todo el tallo en un corte coronal, ¿sí? Y la emergencia de algunos de los nervios que les decía, por ejemplo, el quinto par que equivale a este, y aquí podemos ver uno muy delgado que es el sexto, ¿ok? Ok, un poco más abajo vamos a encontrar el bulbo o médula oblongata. Ese es su nombre. Este es el bulbo. Donde vean más cerebelo, más aún que la protuberancia, entonces estén seguros que están en el bulbo. ¿Ok? Ahora, este es un T1 en corte axial. El bulbo o la médula oblonga va a tener una cisura medial ventral, que es la parte más anterior. Va a tener cordones anteriores, que son estos dos, por donde van a discurrir fibras piramidales de orden cortical en fibras de proyección también. Recuerden que la comunicación en el cerebro se da por fibras comisurales, fibras de asociación y fibras de proyección, ¿no? Entonces estamos hablando ya de fibras de proyección, es decir, que vienen del cerebro para comunicarse con el exterior mediante estas regiones. ¿Okay? Vamos a tener haces piramidales, y algo interesante es que en el bulbo, los haces se van a decusar. Es decir, todo lo que venga del lado derecho va a pasar al lado izquierdo, y todo lo que venga del lado izquierdo va a pasar al lado derecho. Por eso, cuando hay lesiones, hay que tomar en cuenta esto, que por qué está afectado, por ejemplo, el área sensitiva parietal derecha, y nosotros tenemos un déficit izquierdo, o sea, en el brazo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la explicación es esta: hay una decusación de las fibras de proyección a este nivel, y eso explica por qué. ¿Ok? Muy bien. También vamos a tener en el bulbo las olivas bulbares, que son las que están aquí atrás. El pedúnculo cerebeloso inferior. Recuerden que más arriba teníamos el medio. Este es el inferior. Y va a conformar el piso del cuarto ventrículo, ¿sí? El piso del cuarto ventrículo, que es esto que está aquí atrás. Por los ventrículos pasa líquido cefalorraquídeo. Entonces esa es la conformación, y bueno, al igual que los de arriba, este también va a contener 4 nervios craneales importantes que van a salir de él, que es el noveno, el décimo, el onceavo y el doceavo. El noveno es el glosofaringio, el décimo es el vago, el onceavo es el espinal, y el doceavo es el que mueve la lengua, ¿no? Ok. Entonces, esa es también la importancia de este segmento, y aquí les muestro el- el- la misma región en T2 coronal,
T2 recuerden que muestra líquido y estamos viendo aquí el bulbo y el bulbo se va a continuar con la médula espinal más abajo, ¿no? Y bueno, la importancia también tiene mucha relación con arterias muy importantes, va a contener 4 nervios muy importantes y va a tener centro respiratorio y centro cardíaco que controlan la respiración y la frecuencia cardíaca. Para darles un ejemplo de la importancia del bulbo, cuando tenemos un accidente y hay una compresión del bulbo, la muerte puede ser inmediata. ¿Qué tipo de accidente? Bueno, no tan accidente, pero algo provocado que puede producir esto, una compresión súbita, es el ahorcamiento. En el ahorcamiento hay un aumento de la presión a este nivel porque todo el peso del cuerpo va a recaer en la cabeza. Y tenemos a nivel de la cervical 2 un diente óseo, se llama el dens de la C2, que va a comprimir además este lugar. Por eso es que además de la asfixia, la muerte es inmediata por una compresión acá. ¿Ok? Pero bueno, para que vean la importancia de cada nivel. Como les decía la anterior clase, si bien estos son niveles inferiores, no significa que sean menos importantes, solamente que están por debajo de los hemisferios cerebrales, pero son regiones muy, muy importantes. Es más, les diría que el abordaje quirúrgico a estas regiones es un reto para los neurocirujanos muy grande porque es de difícil acceso y son estructuras tan delicadas, tan pequeñas que muchas veces no se le puede ofrecer mucho al paciente. Y cuando ustedes estén en un futuro tratando a un paciente que tenga un problema en el tallo cerebral, lo van a poder observar. Son pacientes que difícilmente recuperan. No les digo que no, pero es un poco más complicado que cuando pasa algo en los hemisferios cerebrales, finalmente son dos, finalmente tienen un corpus callosum de comunicación, tienen fibras de asociación intracerebrales, tienen otras regiones que pueden ser reclutadas, tienen plasticidad cerebral, en cambio estas regiones son más pequeñas y casi solamente tienen fibras de proyección. ¿Ok? Bien, bueno, les vuelvo a traer esta diapositiva para que vean la región del mesencéfalo, la protuberancia que siempre va a ser más ancha y el bulbo y la continuación de la médula. Ok, otro, otro, otra estructura infratentorial. Aquí estamos viendo un dibujo de una anatomía natural donde se ha retirado el hueso. Nos está mostrando la dura madre y ustedes están viendo claramente cómo la dura madre se refleja y forma el tegmento o el techo o la tienda del cerebelo que va a estar acá. Más o menos la altura del cerebelo es en la altura del tercio inferior de las orejas y este es el cerebelo. ¿Okay? Lo de adelante serán los pedúnculos cerebrales medio e inferior que se van a conectar con a la protuberancia y el bulbo, ¿sí? Y van a formar el ángulo pontocerebeloso, ¿sí? Y para que vean también la conformación macroscópica del cerebelo que simula la sustancia gris y la sustancia blanca cerebral, aunque tiene otro tipo de especialización, sobre todo el de la coordinación de movimientos
al caminar, que le llamamos nosotros marcha, y los trastornos de marcha se van a llamar ataxia, ¿ok? Bien, entonces el cerebelo está situado en la parte posterior o en la fosa posterior y va a estar separado por el tentorio del cerebro, ¿no? Va a estar unido al mesencéfalo, como les decía, por pedúnculo cerebeloso superior, medio, inferior, ¿sí? Va a presentar dos hemisferios, igual que los hemisferios cerebrales, y va a presentar también lóbulos, que se llaman lóbulos cerebelosos. Ahorita lo vamos a ver. La cisura media de los cerebelos también se llama cisura de Vickx-Dacy, ¿ok? Bien, esta es la imagen por resonancia magnética del cerebelo, tratando de simular el dibujo anterior, ¿sí? Donde vamos a ver las folias cerebelosas, los dos hemisferios cerebelosos, los lóbulos cerebelosos, y que en el centro está la cisura de Vick-Dacy, ¿ok? Ocupa la parte posterior o la fosa posterior de la cavidad craneana. Ok. Bien, esta es una proyección en sagital, en un corte sagital de la secuencia de T1 y ya estamos viendo claramente el cerebelo, ¿no? Ahora, al igual que tenemos en el cerebro lóbulos, el frontal, el temporal, el parietal y el occipital, aquí también tenemos, y tenemos más lóbulos, ¿ok? El primero es el lóbulo central, que es el que está señalado ahí. El segundo se llama culmen. El tercero se llama declive. El otro se llama folio. El otro es el tuber. Y el otro es el piramidal. Y por último, el amigdalino. Perdón, falta uno más, la úvula. Les digo que son varios. Entonces, lóbulo central, culmen, declive, folio, tuber, piramidal, amígdala y úvula. ¿Ok? Cada uno va a tener una especialización en la coordinación de movimientos, que es su principal función. También se le ha visto relación de fibras de proyección ópticas y fibras de proyección auditivas. Es lógico. Si ustedes cierran los ojos y empiezan a caminar por el borde de un precipicio, les aseguro que van a preferir ver antes de caminar. Entonces, esa es una asociación clara del cerebelo con la asociación óptica. ¿Ok? Bueno, ¿quién no ha en algún momento festejado y ha tomado? ¿Ok? El mareo y la falta de coordinación también están implicados a fibras de asociación y órdenes de tanto córtico vulvares como bulbo cerebelosos, ¿ok? De no encontrar la posición exacta, pero en este caso es por una intoxicación, ¿sí? Bueno, aquí estamos viendo una resonancia en T1 en corte axial para ver el cerebelo, perdón, en corte axial, ¿sí? La cisura interhemisférica y los dos lóbulos. Ok, hasta aquí hemos visto todo digamos, las partes del encéfalo que son macizas, ¿sí?
A lo largo de toda la explicación han escuchado el tema de ventrículos. Ahora se preguntarán, bueno, nos dijo que es por donde transcurre el líquido cefalorraquídeo, pero ¿cuántos son? Cómo se comunican y cómo se recluta el líquido cefalorraquídeo es lo que vamos a ver ahorita. ¿Ya? El líquido cefalorraquídeo es un líquido transparente que baña el cerebro y la médula espinal. ¿Okay? Circula por el espacio subaracnoideo, los ventrículos cerebrales y el canal medular central. El volumen aproximado es de 100 a 150 en condiciones normales y está producido en 70% en los plexos coroideos de los ventrículos laterales. ¿Cuáles son los plexos coroideos? Lo tienen en la figura en los ventrículos laterales hacia el atrio. Estos son los cuerpos coroideos, así se llaman. ¿Okay? Ahora, una vez que circula por todo el circuito después de bañar todo el encéfalo, se va a reclutar por el espacio subaracnoideo en unas velocidades que están en esta parte superior que se llaman velocidades aracnoideas. ¿Ok? Bien. Entonces, básicamente el circuito se crean en el espacio subaracnoideo, pasan por acá, pasa por acá, y una vez que está acá, va a irse por las cisternas, va a discurrir por el medio de la médula, también va a discurrir por el espacio subaracnoideo y va a subir posteriormente para reclutarse o volver a ser utilizado en en las velocidades aracnoideas que son estas. ¿Ok? Bien, son los ventrículos laterales. Este es el tercer ventrículo. El tercer ventrículo por el acueducto de Silvio va a estar comunicado con el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo por el conducto ependimario con la médula, por los agujeros de Lunska y Magendie con el espacio subaracnoideo. ¿Okay? Este foramen se llama el foramen de Monro, que comunica el ventrículo lateral con el tercer ventrículo. El tercero con el cuarto con el acueducto, el cuarto con el espacio subaracnoideo por los orificios de Lunska y Magendie y el conducto ependimario va a continuar con la médula. ¿Okay? Bien, si vamos de afuera hacia adentro, las coberturas del encéfalo van a ser desde la piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo, la aponeurosis del hueso, el hueso que va a tener dos tablas, la tabla externa y la tabla interna. Posteriormente va a estar la dura madre y la dura madre tiene además o se pega a la leptomeninge que está conformado por la pía madre y la aracnoides. ¿Okay? Ese es más o menos cómo está protegido o recubierto el cerebro. ¿Okay? Bien, y para que veamos un poco más ilustrativo los ventrículos y ya viéndolos en resonancia magnética, les presento el T1 sagital de una resonancia magnética y vemos aquí el ventrículo lateral. Como les decía, el ventrículo lateral, y si se acuerdan del esquema, se va a comunicar por el foramen de Monro con el tercer ventrículo, que es todo esto.
Y el tercero con el cuarto ventrículo, que es este, se va a comunicar por este acueducto, que se llama el acueducto de Silvio. Este es el cuarto ventrículo. Recuerden que el techo del cuarto ventrículo va a estar conformado por la pared posterior de la protuberancia y el piso, esta parte va a estar formada por la parte posterior y superior del bulbo. ¿Okay? Entonces, como les decía, para que pueda salir este líquido cefalorraquídeo al espacio subaracnoideo, va a ser mediante los agujeros de Magendie y Luschka hacia la cisterna magna, que es esta porción, y de ahí al espacio subaracnoideo y a la médula espinal por el conducto ependimario. Posteriormente sube todo por acá y se va a reclutar en las granulaciones aracnoides. Ese es el circuito. Ahora, ¿qué es lo que impulsa, por ejemplo, no? Que ustedes preguntarán, ¿y cómo, o sea, cómo circula? Pues resulta que hay latido. O sea, las meninges tienen un pequeño latido que, si vale el ejemplo, escurren el líquido cefalorraquídeo desde, aprovechando la gravedad y luego luchando contra la gravedad para que pueda reclutarse en las granulaciones aracnoideas o vellosidad. Es interesante, pero este pequeño latido o movimiento que tenga es pues hasta desde que nacemos hasta el último día. Es interesante, es como tener una bomba que va a ser circular, pero está basado en principios físicos de gravedad y de latidos. Muy interesante. Ok, ahí está el esquema otra vez y bueno. Ok, además de ventrículos tenemos cisternas. Las cisternas también son reservorios de líquido cefalorraquídeo y de ellas los ventrículos laterales van a ser los que mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo van a contener. Y cuando se comuniquen por los agujeros mediales y laterales o de Lunschka y Magendie, van a pasar a la cisterna magna. Ahora las cisternas o, eh, o lugares donde va a haber almacenamiento de líquido se van a dividir en 4 grupos: los de la fosa posterior, los perimesencefálicos, los retrotalámicos y los supracelares. ¿Ya? Solamente para conocimiento de ustedes, estamos hablando de cisterna a todo lo que está fuera de los ventrículos, o sea, fuera del lateral, del tercero, del cuarto y del conducto ependimario. ¿Ya? Cuando ya sale al espacio subaracnoideo, todo esto que está alrededor, que también es encéfalo, todo esto le llaman cisternas. ¿Ok? Bueno, la cisterna número 1 es la que está próxima al bulbo y a la médula, que se llama la cisterna bulbaro-medular. La pontina, que es esta, perdón, la cisterna ponto-cerebelosa, ¿sí? Que va a ser esta, ponto de puente y cerebelosa por el cerebelo. La cisterna magna, que es la que está aquí, toda esta magna porque es la más grande, ¿sí? O cerebelo medular, ¿sí? Cerebelo medular. La cisterna cerebelosa vermiana, que es la que está aquí arriba, por el cerebelo y por el vermis del cerebelo. Y aquí está la representación, ¿no? La vulvar o medular, la pontina, la ponto
la pontina, perdón, la pontocerebelosa, la magna y la vermiana superior. Ahora, el mesencéfalo, recuerden que es el oso mesencefálico, también tiene sus cisternas, entre ellas la cisterna interpeduncular, que es entre los pedúnculos cerebrales, la cisterna crural, que es esta, que va a estar próximo a la crura, que es este segmento del pedúnculo cerebral, perdón. La cisterna ambiens, que va a estar un poco más posterior, que es esta. La cisterna cuadrigeminal, que va a estar en la parte posterior y próximo al acueducto de Silvio o paralelo, aunque no tienen comunicación. Y las cisternas retrotalámicas que estén por debajo del tálamo, este es el tálamo, que estén acá. La cisterna del velo interpositum, que es esta. Aquí está la del velo interpositum, que es esta. La cisterna del cuerpo calloso, pues que esté próximo al cuerpo calloso, ¿sí? Que es esta. Esta es la del cuerpo calloso. Y las cisternas supracelares, recuerden que la palabra supracelar significa que está por encima de la silla turca, donde va a estar contenida la hipófisis. Y vamos a tener la cisterna quiasmática, ahí donde tienen un asterisco. La cisterna de la lámina terminal, un poco más por detrás. Las cisternas silvianas, que van a ir por la cisura silviana o lateral. Y bueno, en resumen, la conformación tridimensional de los ventrículos y cisternas más o menos va a ser así. Los ventrículos laterales van a tener esta conformación, van a tener una región frontal y un atrio posterior o occipital. Se van a comunicar por el foramen de Morro al tercer ventrículo y del foramen de Morro al cuarto ventrículo por el acueducto y este al espacio subaracnoideo y a la médula, y así van a ir circulando y también van a formar las cisternas y etcétera. ¿Ok? Bueno, ¿y por qué es importante? Dirán ustedes, ¿no? Cuando hay alguna obstrucción en el paso de este líquido cefalorraquídeo, hay problemas severos en la conciencia, ¿no? En nuestro medio y en Latinoamérica, bueno, es muy común la neurocisticercosis. Entonces, la neurocisticercosis puede llegar a obstruir los conductos de comunicación y producir algo que se llama hidrocefalia, ¿no? O que desde el nacimiento tengan alteración o mala formación de los conductos de drenaje del líquido cefalorraquídeo y presente también hidrocefalia, que lo han podido escuchar o han visto bebés con la cabeza muy grande, es porque pues tienen alteraciones en estas cisternas y es importante valorar, ¿no? Ahí tienen en un corte coronal los dos ventrículos laterales, la comunicación del agujero de Morro con el tercer ventrículo que es este. Más abajo van a tener la comunicación hacia el cuarto ventrículo. Este es el piso ya del cuarto ventrículo que se ha comunicado con el acueducto de Silvio. Aquí tiene el cuarto ventrículo y bueno, eso sería todo en cuanto a los ventrículos, ¿ok? Bien, 2 minutos de descanso y continuamos con vasculatura.
Ok, bien. Continuando, Carolina hace una pregunta interesante. Carolina González dice que síntomas podemos tener y qué signos cuando tenemos pérdida de líquido cefalorraquídeo por una fístula en columna, principalmente dolor de cabeza. Y como han podido ver, bueno, no es compatible en la vida si tenemos exceso de líquido o tenemos poco líquido, ¿ok? O tenemos líquido infectado, por ejemplo, en una meningitis, ¿ok? Entonces sería pérdida de conciencia y de continuar, pues, fallecimiento, ¿ok? Bien, vamos a continuar con la anatomía vascular cerebral. La anatomía vascular cerebral vista por resonancia magnética es como la que tienen acá en la figura. Vamos a volver a cargar por si se haya desconfigurado, pero bueno. Sí, básicamente son dos sistemas, un sistema anterior y un sistema posterior o posterior y vertebral, ¿ya? Pero para que términos más sencillos es que arterias importantes se van a encargar de la irrigación anterior del cerebro y otras muy importantes se van a encargar de la irrigación posterior. Igual, como les dije, la naturaleza, Dios es muy sabio al poder distribuir de esta forma la irrigación, ya que si dependiéramos de una sola arteria, pues estaríamos muy mal si es que llegara a afectarse, ¿ok? Incluso aquí en el interior del cerebro hay conexiones entre ellas, y la vamos a ver, que van a permitir que pese a que no existe irrigación por una, otra le pueda hacer el trabajo y así tratar de mantener un tiempo. Ojo, no digo todo el tiempo, pero un tiempo el trabajo de oxigenación que tiene que tener el cerebro. Como verán, es un órgano sumamente irrigado, sumamente irrigado. Por eso es muy importante mantener, digamos, toda la vida una irrigación correcta al cerebro, porque recuerden ustedes que han debido llevar algunos tipos de demencia vasculares. Cuando hablamos vasculares estamos hablando de este segmento, donde la falta de oxigenación en algún segmento importante, por ejemplo, Broca, hará que el paciente esté con problemas desde la disartria o la falta de coordinación para hablar hasta la afasia, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién quiere llegar hasta ahí? Nadie quiere llegar hasta ahí, pero se puede prevenir, se pueden hacer estudios como estos, etcétera, y lo vamos a ver, ¿ok? Muy bien. Ah, la arteria carótida interna se va a dedicar a la irrigación de toda la región anterior y media del cerebro, ¿ok? Y a su paso en el cuello no va a dar ningún tipo de irrigación. O sea, va a ser como un tallo que después cuando ingrese ya al cerebro va a empezar a dar ramas. Por ejemplo, esta es la oftálmica, la rama cavernosa, etcétera, que las vamos a ir viendo cada una, pero tiene, digamos, exclusividad de irrigación antes, o diremos, antes de entrar al cerebro no da nada a nadie, se cuida, y posteriormente de entrar al cerebro por el foramen carotídeo va a empezar a dar ramas. ¿Ya? Ahora ustedes dirán, ¿qué es esto? ¿No? Parece una rama, pero no, es la otra carótida, esta es la carótida externa. Entonces, ¿de dónde salen las carótidas? Las carótidas van a salir de la aorta de manera directa en el lado izquierdo, o sea, directamente de la aorta, y en el lado derecho van a formar un tronco que se va a dividir en carótida común y en la irrigación del brazo, ya en el lado derecho. Ese se llama un tronco
braquio por brazo y cefálico por cerebro, que va a derivar a la carótida común y a la subclavia del lado derecho. Ya, pero es la única excepción. En cambio, del lado izquierdo, cada quien sale de forma independiente de la aorta. Entonces, también aquí un dato importante sería que la, la función, si salen directamente de la aorta, la función del corazón es también importante, ¿no? Importante para la irrigación del cerebro. Lo propio, tener adecuada cantidad y volumen de sangre para que pueda el corazón funcionar y llegar hasta el cerebro. Entonces, bueno, todo es una cadena de sucesos que dependen uno del otro para que todo funcione bien. Cuando, por ejemplo, hay un sangrado muy importante por un accidente o algo, el cuerpo sabiamente va a dar prioridad al cerebro. O sea, no importa si no va a llegar irrigación al dedo meñique o al quinto dedo, no interesa, o sea, va a dar prioridad al cerebro y eso es algo interesante que se da de manera natural. Ahora no va a dar prioridad hasta que pasen días, ¿no? Va a dar prioridad unas 3 horas, o sea, tiene reservas para poder mantener el cerebro y el corazón sobre todo funcionando. ¿Ok? Bien, entonces la arteria carótida interna va a tener 7 segmentos. El segmento cervical, que es este, no va a dar ningún tipo de rama. Posteriormente ingresa al cráneo por un orificio que se llama el orificio petroso y va a formar la porción petrosa porque también este es el hueso temporal y esta parte del hueso temporal se llama segmento petroso. ¿Ok? Um, eh, Posteriormente va a atravesar otro foramen, que es el foramen lacerado o rasgado anterior, y va a formar la tercera porción, que es el lacerado. ¿Ya? Una vez que sale del hueso temporal, va a formar un trayecto muy cortito, que es el trayecto cavernoso, ¿sí? Y posteriormente se va a ir por encima de la clinoides, que es esta, y va a formar el segmento supraclinoideo. El segmento oftálmico que ustedes ven aquí, la arteria que va a ir al ojo, por eso es oftálmico, y la comunicante anterior. ¿Ya? Entonces, esos son los 7 segmentos de la carótida interna. ¿Ok? Aquí solamente para recordar el segmento extracraneal o cervical, que no va a dar ninguna rama, va a tener a su vez eh, el bulbo carotidio. El bulbo carotidio es el lugar donde se va a dividir en carótida externa e interna. Esto se le llama bulbo porque tiene forma de un bulbo o de un, digamos, es más gordito aquí, ¿ok? Más ancho. Bueno, entonces ahí está el segmento cervical extracraneal. Como les decía, el segmento petroso, la porción petrosa del temporal, va a dar las ramas carótido-timpánicas. En el hueso temporal está el tímpano, entonces de ahí viene. Y además la arteria vidiana que va a estar en relación a la sensibilidad o irrigación de los nervios que van a dar sensibilidad a la cara. La porción lacerada, que como les digo, atraviesa el foramen lacerado, seguimos en el temporal, va a tener su porción ascendente, posterior, horizontal y vertical, va a tener 2 rodillas y va a dar ramas posteriores, meningo-hipofisiarios. Recuerden que la hipófisis está aquí atrás, el tronco inferolateral y las arterias capsulares. Bueno, ya.
Bien, la porción, cargaremos otra vez. Ya, la porción cavernosa, si se acuerdan ustedes, cuando estábamos viendo la hipófisis y les dije, al lado de la hipófisis están los senos cavernosos, es por donde va a atravesar la porción cavernosa de la carótida y va a tener el tronco posterior, el tronco inferolateral y las arterias capsulares, ¿ya? Esta es más o menos la región de la porción cavernosa de la carótida. La porción supraclinoidea, porque esta es la clinoides y está por encima de la clinoides, va a tener una pequeña cuña y no da ninguna rama. El segmento oftálmico que va a ir hacia el ojo, que es este delgadito que vemos acá. Y bueno, el comunicante, la rama comunicante que va a comunicar las dos cerebrales anteriores. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la famosa conformación de la parte anterior de lo que alguna vez ustedes han escuchado y es el polígono o círculo de Willis? ¿No? El círculo de Willis es polígono. La verdad es que muchos autores no quieren usar. Círculo es mejor porque algunas veces no se forman las comunicantes posteriores, pero bueno, al gusto de cada quien. Entonces, ¿quiénes forman este círculo importante que les decía que el cerebro va a unir las arterias para poder irrigar las diferentes partes? Y si es que fallara uno, por algún lado sí le va a llegar oxígeno, no todo el rato, pero en algún momento le va a llegar oxígeno. Esto es algo muy, muy sabio. ¿Ok? Entonces, los que van a conformar este polígono van a ser las dos arterias carótidas internas que estarían en este punto del polígono. El segmento A1, se denomina de las arterias carótidas, perdón, de las arterias cerebrales anteriores. Estas son las cerebrales anteriores. Donde tienen el número 3 va a ser la rama comunicante anterior, la rama comunicante porque está comunicando las dos carótidas, perdón, cerebrales anteriores. Y las dos comunicantes posteriores que van a ser las con número 4 hacia atrás, el segmento P1 de las cerebrales posteriores, que es lo que tienen en el número 5, y las arterias basilares, la arteria basilar, perdón, que es en el segmento 6, y con eso cerraríamos el círculo de Willis. ¿Ok? En resonancia magnética sí lo podemos ver. Eh, este sería el inicio, digamos, de las carótidas internas. Este sería el segmento A1 de la cerebral anterior. La comunicante en este caso estaría acá, la comunicante anterior. Y como pueden ver en vivo, las comunicantes posteriores no están formadas, por eso el término polígono ya no es muy usado, pero sí lo van a ver en varios libros, lo siguen usando en algunas nomenclaturas, es bueno saberlo. Esta sería el segmento P1 de la cerebral posterior, el segmento P2 y esta es la basilar. Entonces con esto conformamos, y es mejor decir, un círculo de los que se van a ir derivando todas las arterias hacia el cerebro, ¿ok? Ah, me olvidaba decirles que las dos ramas terminales, o sea, como van a terminar, hagan de cuenta una rama de un árbol que se divide en dos al final. Esas dos ramas terminales de la cerebral, de la carótida interna, va a ser la cerebral anterior, que es esta, y la cerebral media, que es esta. ¿Ok? ¿Listo?
Bien, bueno, lo más importante es que sepan que la conformación del círculo, ¿no? Pero cada uno va a tener un área de irrigación particular, ¿ok? Este, bien, ya estamos sobre la hora. No sé si quieren continuar, ya no falta mucho. Podemos continuar unos 15 minutos más, tal vez. O lo vemos la próxima clase, no sé, depende de su tiempo. Bueno, para no quitarle tiempo a nadie, vamos a avanzar un poco más y vamos a dejar solamente la última parte hasta la próxima clase, ¿ok? De todos modos, no falta mucho. La cerebral anterior, que son ramas terminales de la carótida interna, esta es la cerebral anterior. Ok. Ah, va a tener también sus segmentos, A1, A2 y A3, ¿ya? Recuerden que esta es la comunicante anterior, que va a estar comunicando las dos cerebrales anteriores, ¿sí? Va a tener un segmento precomunicante, o sea, antes de la comunicante, va a tener un segmento postcomunicante o ascendente. Y bueno, lo importante de esto es que va a terminar dando ramas a los núcleos de la base, que se acuerdan que hemos visto la anterior clase. Entonces, ¿quién va a irrigar estos lugares? La cerebral anterior, al núcleo lenticular. Recuerden que este es el caudado y por debajo de este va a estar el lenticular. Por medio de estos va a circular la cápsula interna, que va a tener fibras motoras y va a tener fibras sensitivas. Entonces, si es que tendríamos un problema en esta irrigación, pues podemos claramente ver eh, qué está pasando con los pacientes, ¿no? En la representación, esta es una resonancia magnética que se llama angioresonancia magnética. Lo van a encontrar en inglés como MRI. Esta es la representación de la cerebral anterior en su rama ascendente, y en la comunicante está acá y esta sería la del otro lado. Y si vemos con detalle, esta sería la rama lenticular. ¿Ok? Bien, el segmento A2 de la cerebral se llama postcomunicante, es una cursa hacia arriba entre la cisura interhemisférica, como lo están viendo acá, hacia la parte anterior al rostrum del cuerpo calloso y la lámina terminal, y da ramas que son la recurrente de Hübner, la orbitofrontal y la frontotemporal. Igual, son ramas importantes que van a ir hacia los lóbulos, sobre todo frontales. ¿Ok? Y las ramas terminales de esta va a ser la pericallosa alrededor del corpus callosum y la callosa marginal. ¿Ok? Y finalmente el segmento A3 es el que ya va a estar en la parte más superior, o sea, las que van a ir a la corteza directamente, que son las ramas corticales, que van a irrigar 2/3 anteriores de la superficie hemisférica interna. ¿Ok? Recuerden que
el cerebro, bueno, ya los dos hemisferios tienen partes convexas laterales y tienen partes centrales lisas. En la parte central, en la parte cortical, es donde se va a dedicar la cerebral anterior a irrigar la corteza. ¿Ok? Bien. Ah, las ramas ya corticales también van a tener perforantes y ramas corticales directas. Las perforantes van a ir al núcleo caudado, que es esta, los ganglio basal anteromedial inferior del tálamo, la cápsula interna que está pasando aquí, la comisura anterior, que recuerden que comunica ambos hemisferios, y el rostro del cuerpo calloso. Las ramas corticales irán a los tractos del bulbo olfatorio, todo esto es en el lóbulo frontal, en el giro recto que es el lóbulo frontal también y el lóbulo frontal ventromedial. ¿Ok? Básicamente para que nos grabemos o qué cosas pueden llevar a la casa, la cerebral anterior en su paso va a irrigar más la parte interna y anterior frontal del cerebro. ¿Ok? Bien, ahora ¿qué pasa con la cerebral media? La cerebral media es rama terminal también de la carótida interna, ¿no? Pero la cerebral media es un poquito más larga y un poquito más amplia en su trayecto, ¿ok? Va a tener un segmento M1, va a tener un segmento M2, va a tener un segmento M3 y un segmento M4, ¿ok? Al segmento M1 le van a llamar horizontal y va a dar ramas perforantes profundas que también van a ir a los núcleos de la base. Al M2, por estar cerca de esto que se denomina ínsula, se lo va a denominar insular. A esta abertura, a esta sí, abertura o denominado opérculo, se le va a llamar segmento opercular o M3 y al igual que la rama, perdón, sí, el segmento A3 de la cerebral anterior, va a haber ramas perforantes corticales que se van a dedicar a la irrigación de la corteza. ¿Ok? Pero obviamente en otras regiones, ¿no? Más parietales, más temporales. Bien, como les decía, el segmento M1 es este, va a tener una bifurcación temprana y una rama prebifurcante y una rama postbifurcante y se va a ir directamente a perforar o a irrigar los núcleos lenticulares juntamente con la cerebral anterior, la cápsula interna, que es esta, y el núcleo caudado, ¿no? Este segmento es sumamente importante porque es donde se van a producir más los coágulos, o sea, van a provenir o van a tapar más los coágulos y producir lo que ustedes alguna vez han escuchado hablar, que es la embolia, ¿sí? Que es que uno de estos segmentos se tape con un coágulo, ¿ok? La representación por angioresonancia magnética de la cerebral media es esta. Las ramas perforantes son tan delgadas que por resonancia magnética no se pueden ver, pero el segmento M1 es importante de valorar, porque si viéramos ausencia, es decir, que esto no esté así blanco, entonces estaríamos hablando de un problema isquémico, posiblemente por una embolia. ¿Ok? Bien. Muy bien, yo creo que hasta aquí podemos avanzar. 3 minutos de preguntas y con eso concluimos, ¿ok?